Sí, sí. Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, varones esforzados y valientes, muy amados mis hermanos. Qué bueno que decidieron estar aquí. Pues vamos a continuar con nuestra serie. ¿Sí se acuerdan cómo se llama? Qué bueno que no se las pusieron. Hombres de fe y obediencia. Yo sé que todos lo iban a decir, pero les ganó Iván. Hombres de fe y obediencia. Es la serie que estamos llevando. Y bien, mis hermanos, pues hay que disponernos a la palabra. Y más o menos a manera de recordatorio rapidísimo los temas que hemos estado llevando. El tema de la vez pasada no os voy a preguntar, ya pasó hace un mes. Hablamos de hombres que se humillan en esta manera que Dios nos está llevando, que Dios nos está impulsando a ser hombres de fe y obediencia. Dios nos enseñaba que tenemos que ser hombres que nos humillamos ante Dios y Él nos exaltará en su tiempo. Ahí en la humillación a Dios es donde nosotros crecemos en carácter, en firmeza, y nuestra vida espiritual se va desarrollando. Y un tema antes que ese, hablamos sobre la amistad con Dios. Andrés hacía una pregunta y decía, ¿amigos del mundo o de Dios? El pasaje decía, ¿verdad?, que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Es de ahí de donde Dios nos ha llevado poco a poco. Y un tema antes, Dios nos hablaba acerca de seguir nuestros deseos. Hombres que siguen sus propios deseos o hombres que siguen la voluntad de Dios. Y yo creo que es algo que tiene que ser, como cristianos, primordial. Buscar hacer la voluntad de Dios. Así es que cada día que tú te levantes, todo lo que tú tengas que hacer, siempre busca hacer la voluntad de Dios. Ahí está nuestra vida. De eso se trata nuestra vida cristiana, hacer la voluntad de Dios. Entonces, en esta carta muy práctica de Santiago, él le está hablando a creyentes que empiezan su vida cristiana y van caminando, pero hay cosas que corregir, hay cosas que dejar, hay cosas que añadir. Y Santiago va llevando a esos cristianos a que corrijan ciertas cosas. Y el día de hoy me corresponde compartir con ustedes un tema que se llama varones que cuidan sus palabras. Santiago nos sigue llevando y ahora nos habla acerca de la murmuración, del juicio, de cómo como cristianos nos tenemos que comportar, juzgar las cosas o no juzgarlas, lo vamos a ver, de qué manera hacerlo, porque así como Santiago les hablaba a estos hombres cristianos que tenían muchas deficiencias como todos nosotros, ¿verdad? Llegamos al cristianismo y nos encontramos con que somos hombres nacidos de nuevo, comenzamos una nueva vida, pero hay muchas cosas que cambiar. Así es que tú piensa del tiempo que te convertiste hacia acá, ya sean 2 años, 3 años, 5 años, 10 o 15. Si tú te fijas en el lapso del tiempo, deben de haber pasado muchas cosas en tu vida. Tienes que haber dejado ya muchas cosas y haber añadido muchas cosas en tu vida. Y así todos iniciamos. Dios nos cambia el corazón. Ahora tenemos un corazón para Él y entonces empieza la transformación de nuestro día a día, de nuestro carácter, que buscamos que sea a la imagen de Jesús. Porque si algo Santiago trata en su carta, que es muy práctica, es que necesitamos ser transformados a la imagen de Jesús, porque varones de fe y obediencia son varones que cambian conforme a la imagen de Dios. Y si algo es cierto, mis amigos, mis hermanos, es que necesitamos avanzar. No podemos quedarnos estancados en las mismas cosas. Todos cometemos errores, muchos más de los que a veces nos gustaría admitir, pero necesitamos avanzar. El creyente nacido de Dios necesita avanzar. Allí en Santiago 4:11 es donde vamos a tomar nuestro pasaje base para el día de hoy. Y dice así en la versión Reina Valera 60, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vamos a orar, mis hermanos, rápidamente. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias por el día, Señor, que tú nos das para escuchar tu palabra, la cual es un privilegio y un bálsamo para nuestras vidas. Por la cual, Señor, tú nos alientas a seguir trabajando en nosotros. Yo te pido, Señor, que nos hables, que nos des oídos prontos para escuchar, que tú expongas nuestra vida delante de ti y que podamos cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. Danos de tu gracia para escuchar tu palabra y a mí, Señor, dame de tu gracia para hablar conforme a tu corazón. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este mismo pasaje de repente parece trabalenguas y no lo seguiste muy bien, pero mira, te lo voy a leer en otra versión, Nueva Traducción Viviente, te lo van a proyectar, pero te lo leo. Dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Es el pasaje base que vamos a tomar el día de hoy. Y el tema es varones que cuidan sus palabras. En el pasaje base dice: hermanos, no murmuren los unos con los otros. Y lo que traduce la Nueva Traducción Viviente como no hablen mal los unos de los otros. Esta palabra murmurar o hablar mal en el original significa difamar, calumniar. Y una definición muy puntual, muy fuerte es: no se traicionen, no se desprestigien los unos a los otros. Se relaciona con el uso de palabras duras, sin misericordia, dirigidas a una persona cuando esté ausente. Santiago les está diciendo: tengan cuidado, no murmuren, no se traicionen entre ustedes, no se difamen, no se calumnien, no se desprestigien. Santiago les está exhortando a que dejen esta mala práctica, y ahí es algo en lo que tenemos que apuntar, porque recuerden que Santiago les está escribiendo a hermanos en Cristo, a una iglesia ya. Y a la manera en la que está hablando, como lo escribe Santiago, nos está hablando de un hábito que los creyentes tenían en ese momento. Imagínate, dentro de la iglesia, donde somos llamados a crecer todos juntos, donde somos llamados a amarnos los unos a los otros, a alabar a Dios, a bendecir a Dios y a aprender de su palabra, estaban infiltradas estas malas prácticas, de tal manera que Santiago les dice: dejen de murmurar, dejen de traicionarse entre ustedes, dejen de difamarse y de hablar mal los unos de los otros. ¿Tú qué piensas? Santiago querrá decir entonces que dentro de la iglesia hay personas así. ¿Tú qué piensas? Piensa en la iglesia de hoy, en esta generación. ¿Habrá personas en la iglesia que traicionan, calumnian, difaman, hablan mal los unos de los otros? Sí, ¿verdad? Sí hay personas así. Pero Dios quiere que quitemos este mal hábito, esta mala práctica, porque es pecado, hermano. La murmuración, el hablar mal los unos de los otros, la difamación es pecado. ¿Tú crees que una persona, o llevándole a esta enseñanza que es específicamente para varones, crees que una persona, un varón, dentro de una iglesia pueda ser un peligro? Si es alguien que murmura, difama, traiciona, claro que es un peligro. Imagina, tal vez fuera de la iglesia, un trabajador que siempre esté murmurando, que siempre esté hablando mal del jefe, mal de sus compañeros, que todo le parezca mal. Un compañero, un jefe del trabajo que siempre está murmurando. Ahora imagínate lo peligroso que sería, lo lastimoso que sería un hombre, varón, así en su casa. Generalmente hablamos acerca de la murmuración, del chisme, generalmente de las mujeres, pero la realidad es que los unos como los otros somos igual en esto.
Pero un varón de Dios que murmura, que traiciona, que difama, que habla mal en su casa es sumamente peligroso porque es como veneno. Estas palabras son como veneno. Por eso Santiago impulsa a esta iglesia a que dejen ese mal hábito. Algo que ya se les había hecho costumbre, que era habitual los unos a los otros. No le está diciendo a una persona en particular, se lo está diciendo a toda la iglesia porque se lastimaban entre ellos. ¿Cómo crees que estaba la iglesia? Yo creo que lastimada, ¿verdad? Con muchas cosas en el corazón. A lo mejor tenían pleitos entre ellos, tal vez, que no podían arreglar, o era muy difícil arreglarlos. Una iglesia que de repente hacía sus grupitos, y hacer grupitos no es malo, ¿eh? Si tú quieres ir a comer con alguien y te invito a comer y pues haces un grupito de 2, 3 personas. El problema no es el grupito, el problema es cuando un grupito se aparta y empieza a difamar, a hablar mal, a murmurar, a traicionar. Pero vamos a ver qué es todo esto. Como quien se aparta, a mí me ha pasado, fíjate que en algún momento, no me ha pasado solo una vez, hace rato que estaba haciendo esta enseñanza, puliendo algunos detalles, me estaba acordando que ha habido personas ya en esta iglesia que se me han acercado para hacerme comentarios de algún servidor con la intención de murmurar. Y es muy, se discierne muy fácil por la intención, la mala intención. Y así pasa. Hay personas que se juntan y dicen, oye, ¿ya viste que pues yo creo que la alabanza no está tan buena? Sí ha pasado. Oye, pues es que siempre predican de lo mismo. Oye, ¿viste que no están haciendo esto? No están haciendo aquello. Yo creo que no es tan bíblico. Puede pasar, pasa en las iglesias y pasaba en este tiempo y pasa el día de hoy. Es una práctica que tenemos que quitar, de la cual tenemos que tener cuidado. Nosotros como hombres de Dios, de fe y obediencia, tenemos que tener cuidado de estas malas prácticas, porque son sutiles. Esas prácticas vamos a ver más adelante cómo se disfrazan como preocupación. Ay, estoy tan preocupado por la iglesia, que fíjate que yo veo que el hermano tal hace esto, y es chisme, es murmuración. Y vamos a ver poco a poco, lo vamos a ir desmenuzando para llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. ¿A ti te gustaría estar en una iglesia donde siempre están murmurando? ¿Donde se traicionan los unos a los otros? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia donde sabes que en cualquier momento te van a traicionar? Que en cualquier momento pueden hablar de ti para lastimarte. ¿Te gustaría? Uno no viene a la iglesia a ser lastimado, ¿verdad? Uno viene a la iglesia a ser edificado, a crear relaciones que esperas que no te traicionen, relaciones que no quieres que hablen mal de ti. Así es que, hermano, varón de Dios, procura que tú mismo no seas esa iglesia que murmura, que hable mal, que hables mal de otros con la intención de lastimar. Procura ser una iglesia santa como la quiere el Señor, una iglesia que cuide sus palabras. Porque la murmuración de la que nos habla Santiago es un pecado destructivo, muy destructivo. Recuerden que la palabra pecado, como yo les digo a los adolescentes, pecado es errar al blanco, ¿verdad? Es fallar. Errar al blanco es el pecado. Y el que murmura, el que habla mal contra su prójimo, el que habla con malas intenciones, el que difama, el que traiciona, se está equivocando. No está haciendo lo que tiene que hacer. Yo te pregunto, ¿a qué tienes que venir a la iglesia? Escuchamos la palabra, adoramos a Dios y nos edificamos los unos a los otros, ¿verdad? Somos edificados en la palabra, pero también juntos como el cuerpo de Cristo nos edificamos. Nos damos palabra de aliento, estamos presentes. Pero cuando alguien murmura, cuando alguien se levanta y difama, cuando alguien se levanta y traiciona,
Se está equivocando de la misión que Dios le dio y de las cosas que tiene que hacer en la iglesia. De manera general, el cuerpo de Cristo es la iglesia, su representante, pero de manera local aquí estás. Dios te ha puesto en esta iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo? Edificar, amar, unir y demás propósitos que nos llevan a la edificación, al crecimiento. Pero la murmuración, la traición, destruye esto. Hace difícil el camino. Crea cosas en el corazón, en el tuyo y en el de los demás. ¿Tú qué quieres ser el día de hoy? ¿Ser un varón que destruyas o alguien que edifique? Creo que todos queremos ser alguien que edifique, ¿verdad? Pero edificar requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere diligencia y requiere atención. Por eso Santiago les enseña: no murmuren los unos contra los otros, es decir, no hablen mal, no se difamen, no se traicionen, porque son llamados ustedes a la unidad, a pensar una misma cosa, como dice la Escritura, un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo propósito conforme al llamado de Jesús a la santificación. Y de manera particular, tú como hombre formas parte de un hogar. En tu casa, tu esposa, tus hijos, los que viven en casa con papás. Formas parte de un hogar. Pero también formas parte de la familia de Dios, de la iglesia en lo general. El grupo de creyentes que amamos a Jesús y vivimos para Él. Y también, como les dije hace un momento, somos parte de esta iglesia local. Es esta iglesia, la iglesia, como lo dice la palabra, ustedes bien se van a acordar, que está descrita por la Escritura como un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que está unido entre sí, donde cada miembro se necesita el uno al otro. Donde nadie puede decir: yo no te necesito, yo aparte. Donde nadie puede decir: ay, fuchi, yo no. Donde tenemos una cabeza que nos dirige, la cual es Cristo. Colaboradores, parte de un mismo cuerpo. Les quería preguntar, ¿ustedes han escuchado acerca de enfermedades autoinmunes? Una enfermedad autoinmune, yo no soy doctor, estudié un poco, pero una enfermedad autoinmune ocurre cuando el sistema que defiende al cuerpo deja de reconocer bien lo que es suyo y comienza a atacarlo, como la artritis, la lupus, que es cuando el cuerpo se confunde y el mismo sistema que tiene que defender al cuerpo de enfermedades, de agentes externos, empieza a atacarse a sí mismo. Es como si ocurriera un cortocircuito. Es una enfermedad autoinmune y son degenerativas, ¿verdad? El cuerpo se confunde, pierde el rumbo y comienza a funcionar mal. Comienza a perder el propósito, que es el buen funcionamiento. Pero algo pasa con estas enfermedades que empiezan a destruir sus propias células buenas. En vez de destruir lo malo, comienzan a destruir lo bueno. Por ejemplo, el lupus comienza a destruir tus órganos vitales, tus riñones, tus pulmones. Y no hay manera de contrarrestarlo. El cuerpo se está destruyendo a sí mismo poco a poco. Destruye, como les dije, sus propias células, de tal manera que ya no sabe ni cuál es el verdadero enemigo. Destruye todo por igual. Comienza a atacar lo que debería defender y por consecuencia pues es un cuerpo que constantemente se debilita hasta que muere. Dice el pasaje base: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros, porque si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Y empezamos a ser como una de esas enfermedades autoinmunes, que perdemos el rumbo. Yo les hablaba del propósito como la iglesia. Llévalo a tu casa, el propósito como el varón de tu hogar.
el que dirige, el que protege, el que guarda, el que da dirección. Pero cuando empieza la murmuración, empieza la traición, el hablar mal los unos contra los otros, porque también esto puede pasar en casa, ahorita lo vamos a ver. Pierdes el rumbo y empiezas a ser como la lupus. El lugar, imagina la iglesia donde Dios te puso para protegerla, para proteger a tu hermano, para guardarlo, para amarlo, empiezas a destruirlo. Ya no sabes ni quién es el enemigo. El enemigo está allá afuera, pero estás hablando mal contra los de aquí. Y empiezas a lastimar el cuerpo. Pierdes el rumbo. Erraste al blanco, estás pecando. Cuando difamas, cuando juzgas con ligereza, con la intención de lastimar, cuando criticas destructivamente, cuando actúas como si tu hermano fuera el enemigo, como esas enfermedades, ¿no? Tú destruyes lo que te hace bien, lo que está puesto en tu cuerpo para ayudarte, tú lo destruyes. Y así es cuando lastimamos a nuestro hermano con nuestras palabras. Aquel que Dios puso para nuestra bendición y Dios te puso a ti para su bendición, lo empiezas a atacar. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿verdad? Cuando Dios te ha dado una esposa como ayuda idónea y a ti te ha puesto para protegerla y Dios la ha puesto a ella para protegerla y que juntos edifiquen un hogar, pero cuando empiezan a traicionarse, a lastimarse, a hablarse mal los unos a los otros, empiezan a atacarse entre sí. Y se perdió una batalla. Empiezas a destruir lo que deberías proteger. ¿A quién le gustaría ser el hermano lupus? A nadie, ¿verdad? Seamos varones que cuidemos nuestras palabras en cualquier lugar en donde estemos, porque estamos hablando de la iglesia, de la casa, pero ahí donde trabajas, Dios te ha puesto como un representante, un embajador. Es eso, un representante de su palabra, de su santidad, de su evangelio. Ahí Dios te puso para que cuides lo que hablas, cómo te comportas y pueda ser de bendición, no de destrucción. Porque mira, antes yo me sorprendía, hace algunos años yo me sorprendía cuando yo le compartí el evangelio a alguien y de repente me enteraba que, sí, no, ves que yo tengo un amigo, un primo, un vecino, mi tío es pastor. No, pero son iguales. Y yo me sorprendía, la verdad. Y como que, ya no, pero ahora no me sorprende. Mira, casi el 80% de las personas que Dios me permite compartirles el evangelio tienen una muy mala referencia de alguien que conoce de manera cercana, que ha echado a perder el testimonio. Pero todos son iguales. No, se engaña a su esposa. Si la última vez que le compartí a un compañero del trabajo, bueno, no es compañero, es colega del trabajo, pues, un vecino ahí. Y me preguntaba unas cosas y yo dije, la puerta abierta para predicar. Y empecé a sacar mis mejores versículos. Empecé a pensar, pues, a formular, a orar a Dios y cómo le llego, porque ya conozco algo de su vida, ¿no? Y empecé y me dijo, pues mira, lo dirás así, pero mira, yo tengo una prima que su esposo es pastor, la dejó a ella para casarse con una que de las que sirven ahí, que de la alabanza. Yo dije, mira, ese día yo regresé a mi casa, le platiqué a mi esposa y me puse a llorar ahí en mi cuarto. No por ellos, sino por el dolor que me produce, que es muy difícil compartir el evangelio con estos malos testimonios. No digo que sea imposible, la palabra es poder, o sea, no nos vayamos a otro extremo. O sea, uno tiene que cumplir con su misión de predicar la palabra y la palabra es poder de salvación para todo aquel que cree. Sin embargo, no deja de ser muy difícil que los cristianos han lastimado lo que deberían proteger por su mal testimonio, el hablar mal los unos con los otros, todo lo que tocan lo destruyen. De manera general como iglesia, yo conozco a casi todos ustedes, algunos más y algunos menos, hombres de buen testimonio. Pero hermano, lo triste es que deja de sorprender que haya tan mal testimonio y que esa Biblia que Dios puso en nuestras manos
y nos dijo, vayan, ustedes son mis representantes, vayan y prediquen. Lo hemos destruido. Y el testimonio se debilita a sí mismo, nos debilitamos a nosotros mismos. Yo no quiero ser el hermano Lupus, que se destruye a sí mismo y que destruye a los hermanos a los que debe de proteger. También hay hombres, pésimos hombres, que hablan mal de sus esposas. Esto a mí me parece trágico. Mira, yo conozco varones, iba a decir cristianos, pero que conocen el evangelio, que hablan mal de sus esposas, no como para pedir consejo, no como, pero mira, son sus haters. Parece que están en contra, que hablan mal de sus hijos. No solo son tropiezo, hablan mal como si les fuera bien, les molestara, les incomodara. Los que hablan mal de su pastor, los que hablan mal de sus hermanos. Mira, yo he conocido personas que hablan mal de sus pastores. Y como la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Dónde está tu marido? Pues 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Así estamos en la iglesia ya. 5 pastores has tenido y el que tienes ni lo obedeces. Has pasado por 5 iglesias y en la que estás ni te congregas. De manera general, no es el caso, hermanos. Yo los conozco a ustedes. Pero así la iglesia en general. Estamos perdiendo el rumbo. De tal manera que hoy tenemos que hablar de hombres de verdad, porque hemos desvirtuado la palabra varón. Mira, yo me he encontrado con casos de hombres cristianos que como hombres hasta lo natural son una pena y me duele, porque lastiman el testimonio de los varones. No debería ser así. Pero miren, como yo les decía al principio, Dios nos da su palabra, la recibimos con gozo, nacemos de nuevo y todo empieza otra vez. Y Dios empieza a trabajar, como lo está haciendo Santiago. Vayan quitando, o sea, yo sé que son muchas cosas y no importa. Dios nos va a transformar. El problema es cuando no nos dejamos ser transformados. Y pasan muchos años y seguimos con los mismos vicios, los mismos problemas, los mismos pecados. De tal manera que no hay diferencia entre la nueva vida y la vieja vida. Es una sola vida, la que nunca fue transformada, dudosamente renovada. Y empezamos a ser como la lupus, destruyéndonos a nosotros mismos, destruyendo nuestros propios hogares, pensando que nunca va a pasar nada. Esas enfermedades terminan en la muerte. ¿Cómo crees que va a terminar la familia? ¿Cómo crees que van a terminar las iglesias? Destruidas, divididas, con rencores en el corazón. Yo creo que todos conocemos a una persona que se fue de una iglesia porque lo lastimaron. Hay cosas que son genuinas, hay cosas que son puras imaginaciones, pero todos conocemos a alguien. Familias que fueron destruidas porque el hombre no puede controlar su boca, porque ofende a su esposa, porque ofende a sus hijos. No sé si les da gusto, no sé qué pasa, pero ofenden a sus hijos. Y lastimamos a aquellos que nos protegen. ¿Qué pasaría si hoy te corrieran del trabajo? Bueno, mañana, hoy es muy tarde. ¿Qué pasaría si mañana llegas al trabajo y te despiden? ¿Quién crees que estaría contigo? Tu esposa, ¿verdad? ¿Y tus hijos qué crees que te dijeran? No, ya sin trabajo, ya ni vengas. No les importa. A los hijos no les importa con que estés ahí con una sonrisa. ¿Qué crees que te diría tu esposa? Ahora sin trabajo. No, pues mejor vete. No, estarían ahí. Y muchas veces nosotros los lastimamos. La familia es la que va a estar en nuestros lados en los momentos difíciles. ¿Y tu iglesia? ¿Quién crees que va a ser el que va a orar por ti cuando te quedes sin trabajo? ¿Es el pastor? Todos vamos a orar por ti. Pero hablando del pastor, ¿quién te va a ayudar? ¿Tu compadre, el del mundo? ¿Te va a ayudar tu familia? Va a estar ahí. ¿Y tu pastor? Van a estar ahí. Tus hermanos van a estar ahí.
Por eso el pastor nos ha dicho, hagan lazos, hay que hacer lazos entre nosotros. Mira, porque yo confío en mis amigos, que si algo pasa, si mis hijos se enferman, me mandan un mensajito, oran por ellos. Yo confío en mis amigos. Yo confío en mi pastor. Yo confío en mi esposa. Cuando traigo malas noticias, no espero que saque el sartén, espero que me abrace y lo hace. ¿Cómo yo podría ser esa lupus en mi casa? Que los que más me tienen confianza los destruya, que los lastime con mis palabras. Estamos perdiendo el valor como hombres en la sociedad. Pero lejos de tantos rollos humanos que nos indignamos cuando hacen marchas del orgullo LGTB+, y nos indignamos y decimos, no es posible que atenten. Nosotros mismos lo estamos echando a perder con nuestro mal testimonio y nuestras malas prácticas. Eso es otro rollo. Es por nuestra propia culpa. Varones, sí es nuestra culpa. Tenemos que ser hombres leales. Tenemos que saber ser hermanos. Tenemos que saber proteger a nuestra familia, a nuestra iglesia. Tenemos que saber y estar experimentados en la unidad, en el amor fraternal. Pero de repente te encuentras con hombres cristianos que es todo lo contrario. No son leales, nunca sabes qué esperar de ellos. Son conchudos, prefieren que su esposa haga todo. Siempre tienen una excusa para todo. Son los primeros que murmuran en sus casas. Salen de la iglesia. Oye, ¿te fijaste que el hermano así? Oye, ¿te fijaste que el pastor? Oye, ¿te fijaste que esto? Oye, como que me vieron medio acá, ¿eh? Y yo también lo vi. Sembrando discordia entre su familia y sus hijos. Hombres que no protegen, sino destruyen. Estamos hablando de varones que viven traicionando su llamado a portarse varonilmente, como lo dice la Escritura. Por algo lo dice. Y pasan las generaciones y se va perdiendo todo esto. Ya somos hombres, ya estamos aquí. Creíste en el Evangelio, la medida es Cristo. Estás en una iglesia en la cual eres edificada. ¿No te falta palabra o sí? Tenemos que esforzarnos, estamos aquí, somos hombres. Dios nos llamó a portarnos de una manera varonil, con todas las cualidades de Jesús. No hablo de perfección, porque todos nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces y me han hecho ver mi error. Se trata de avanzar. Ya estamos aquí no hay rollos de que me identifico yo como perrito, gatito. Aquí somos hombres, Dios te puso como un hombre y tienes que comportarte como tal. Dios nos llama a portarnos de una manera varonil y cuidar lo que tenemos que cuidar, proteger lo que tenemos que proteger y avanzar en lo que tenemos que avanzar y dejar todos nuestros rollos atrás, porque tenemos muchos. Santiago les dice nuevamente, regresamos al versículo base, no murmuren los unos contra los otros. Estamos hablando de la iglesia. ¿Acaso Dios nos llama solamente a llevarnos bien? Alguna vez platiqué con un hermano y me decía, mira, yo en cuanto se acaba la alabanza, yo me voy. Así no me meto en problemas, así me llevo bien con todos, Dios te bendiga, abracito y ya. Dios nos llama solamente a portarnos bien, a medio llevarnos, de ninguna manera. Obviamente llevarnos bien va implícito, no es bueno tener pleitos entre nosotros. Dios nos llama a tener relaciones en la iglesia, pero nuestro enfoque es realmente la mutua edificación. Es decir, deja que otros te ayuden y tú ayuda a otros con la palabra. No seamos de esos que nos vamos rápido corriendo. Sí, Dios les bendiga, estoy bien con todos. Es que ya sé hambre, tengo sueño. ¿Cómo podrías ayudar en la edificación de la iglesia si corres a cada rato? Si tú mientras no haya problemas, mejor. No se trata de solo llevarnos bien o sobrellevarnos, se trata de ser la iglesia. No basta con, es que yo no murmuro. No, se trata de edificarnos los unos a los otros.
Porque en el cuerpo, piensa en tu cuerpecito, ¿hay alguna parte que no sirva para nada? Todas sirven, de una manera u otra todas sirven. Iba a decir hasta la espinilla, no sé para qué sirva, pero para sacar la grasita tal vez, no sé. Pero todas las partes del cuerpo sirven. Y tú como parte del cuerpo de Cristo, tienes que cumplir tu función. No puedes quedarte ahí nada más. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que edificar, tienes que proteger, tienes que hacer relaciones. Porque como yo te decía, ¿qué va a pasar el día que te pase algo? ¿A quién le vas a hablar? ¿Quién te va a dar una palabra de aliento? ¿Quién va a llorar contigo? ¿Quién te va a hablar para contarte un problema? ¿Quién te va a decir, hermano, ora por mí? Pero vamos a lo más íntimo de nuestra familia, llamados a edificar nuestra familia, no llevarnos solamente bien con la esposa y los hijos tal vez. No tener problemas entre comillas. Y yo te pregunto, como varón de fe y obediencia, ¿estás edificando con la palabra a tu familia? Porque mira, si no estás edificando, estás destruyendo. No hay puntos medios. Si no estás edificando la palabra de Dios, si no estás edificando con testimonio, con esfuerzo, estás destruyendo porque el tiempo pasa. Algo estás haciendo en tu familia y solo tú sabes qué es lo que estás haciendo. ¿Estás procurando que tus hijos avancen? ¿Que tu esposa avance? ¿Qué estás haciendo? Un examen rapidísimo. ¿Qué pasa cuando tu esposa se siente mal? Cuando se siente menospreciada, cuando recibe ofensas. ¿Tienes algo que decir? ¿Sí te ha llegado tu esposa a decirte, me ofendieron? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿verdad? A mi esposa sí me ha llegado a decir, mi amor, es que me dijeron esto. Sí pasa. O cuando la esposa se siente mal o los hijos se sienten mal, ¿tienes algo que decir? Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez nacieron mis pequeñitos y una persona cercana a mí me dijo, pues están muy chiquitos, están prietitos, parecen changuitos. Me dolió. Mi esposa escuchó. Y mira, luego en cuanto esa persona salió, estábamos en el hospital. En cuanto esa era mi segundo hijo, mi hija, imagínate, le dijeron a mi hija. Cuando esa persona salió, yo hablé con mi esposa, le dije, ¿cómo estás? Y empezó a llorar. Y empecé a edificarla con la palabra. Mira, hermano, es lo único que tenemos, la palabra. Es lo único y lo más poderoso. Pues la palabra es tan poderosa que no me acuerdo, te mentiría si decirte en cuánto tiempo, tal vez después de la cuarentena o en medio de la cuarentena, la próxima semana, pasó un tiempo. Esa persona fue a la casa a visitarnos y mi esposa, así como estaba, se paró ahí a servirle, sin nada en el corazón. Pero esa es la pregunta, ¿qué tenemos que decir cuando las cosas malas llegan a nuestra casa, a nuestros hijos? Nuestros hijos van a pasar por muchas cosas difíciles, ¿sí o no? Los que tienen hijos más grandes pasan por cosas difíciles. ¿Qué tienes que decir? Pues échale ganas. O le dices, ya ves, por tu culpa siempre te pasa lo mismo. ¿Qué tienes que decir? O cuando pasa algo que te dicen, no, es que en la iglesia ni me saludaron. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué dirías ante eso? Y yo también lo noté. No, es que son ahí bien creídos. Eso se llama murmurar, traicionar, hablar mal los unos contra los otros, difamar. ¿Tienes algo espiritual que decirle a tu esposa? No, mi amor, te equivocaste, piensa en lo bueno. No se trata de que vengan y te saluden. Tú saluda, abraza. Diles una palabra de bendición. Pero a veces los hombres somos los primeros en murmurar. No, sí es cierto. Y vi cómo te vio, Y salen de la iglesia y no regresan porque se sienten ofendidos y el hombre no tuvo nada espiritual que decir. Se puso a murmurar junto con su esposa y con los hijos presentes y después van a otra iglesia y
Es que no sé por qué mi hijo no quiere venir. Por tu culpa, hermano Lupus. Tú lastimaste al cuerpo, lastimaste a tu familia, lastimaste a tu esposa, les sembraste discordia a tus hijos y te preguntas, ¿por qué tus hijos no quieren ir a la iglesia? Yo te preguntaría, ¿por qué querrían ir? ¿Por qué querrían ir? A veces sí la regamos bien feo. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros, no lastimes lo que debes de proteger. Cuida a tus hijos, lo que escuchan, lo que te escuchan decir. No le des por su lado a tu esposa, edifícala. Las mujeres de repente, mira, digo las mujeres porque es lo general, pero en esas generaciones los hombres somos más sensibles que las mujeres, somos los más ofendidos. En todos nos fijamos. Y a veces la esposa es la que, no te fijes tanto, no fue así, no es cierto. No, sí es cierto, ¿tú qué sabes? De verdad, hermanos, tomemos nuestro lugar. En tu casa estás puesto para la edificación. Tantos ejemplos y termina con, ¿ya ves? Mejor no hay que ir a la iglesia. Te dije, todos son iguales. Mira, yo he escuchado comentarios tan feos de cristianos que servían en iglesias y que dicen, no, para que sean así, no, yo mejor no sirvo. No, yo mejor en mi casa, a gusto. Ahí nadie me dice nada. Cosas que estuvieron mal, que no tuvieron la sensatez de hablar. Oye, me sentí así, ¿qué pasó? Y a veces son puros malentendidos, absurdos. Pero como preferimos murmurar, difamar, hablar mal, traicionar la iglesia en la cual Dios te puso, traicionar la familia en la cual Dios te puso, todo lo destruyes y termina con, pues ¿para qué vamos? Y la familia por sin ningún lado. Los hijos crecen y mira, es bien triste. Los hijos crezcan y nada de iglesia. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer nosotros como buenos hombres? Es que en la iglesia en la que Dios me mandó no son buenos. Buenos para excusarnos siempre, porque no tomamos nuestra responsabilidad. ¿Tú qué piensas? ¿La iglesia en la que Dios te puso, la familia en la que Dios te puso, se edifica contigo o se duele de ti? Una pregunta difícil. Mira, porque da dolor cuando un hermano se va. Y luego te enteras cómo están las cosas en su casa, pues da dolor. Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Se ofendió, se fue y da dolor. A uno le pesa. Da dolor cuando vemos que no se está edificando su hogar. Da dolor cuando vienen las consecuencias. El cuerpo se duele. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tu casa está siendo edificada por ti? ¿O se duele contigo? Porque la murmuración de la que nos está hablando Santiago no solo hiere a las personas, hiere al cuerpo de Cristo y su obra. Llega el momento donde nadie nos cree. Es como un soldado que se prepara para la guerra y se pone en posición de combate junto con sus compañeros. Mira, con los adolescentes, es que lo tengo bien presente, por eso les hablo de los adolescentes. Con los adolescentes estoy en el tiempo de la guerra. Y en el tiempo que estamos hablando, era constantes guerras. Y se preparaba un ejército enfrente de otro ejército. Y hacían los gritos de guerra y toda la cosa conforme al contexto. Y medían fuerzas en cuanto al número. Y cuando era el tiempo de la guerra, pues corrían. Y en medio de la guerra, imagínate que un soldado empieza, ay, esos arqueros ni hacen nada. Hoy sí, nomás tirando flechitas, ni le atinan. Y luego lo de los caballos, acá está lo bueno, nomás allá, ay sí, el caballito. Y el rey, en vez de estar aquí enfrente, sí se fue a su carpa. Así es el hermano que murmura.
No respeta su lugar, que es en el frente del campo de batalla. Está pensando en el de los caballos, está pensando en el de las flechas que no le atina a nadie, está pensando que el rey no hace nada. Y es como si dijera, aquí es el que yo tengo la razón, yo soy el que estoy echándole ganas. Y estos no están haciendo nada. Saca su espada y en vez de ir contra el enemigo, le da a sus hermanos. Eso es la murmuración. Porque piensa que él lo haría mejor que los arqueros. Piensa que es más inteligente que el que Dios puso como rey. Piensa que es mejor que el de los caballos. Piensa que todos están mal y él está bien. Nomás porque no lo pusieron al frente de dirigir la batalla, si no, ellos hubieran ganado. Así piensa el que murmura que todo lo hace bien. El problema es que saca la espada y empieza a darle a los suyos, castigándolos porque no hacen nada bien. ¿Qué pensarías de este soldado? Qué valiente, qué sensato. Es una bendición para el ejército de Israel. Tan valiente que mata a los suyos propios. Qué bendición es la enfermedad del lupus. Me está destruyendo. ¿No es realmente un peligro para todos los que lo rodean? Hermanos, no murmuren los unos con los otros, no se lastimen, no se maten entre ustedes, no nos matemos entre nosotros. Porque la murmuración es influenciada por Satanás. Él es el padre de mentira, dice la Escritura. Y desde el principio murmuró contra Dios, traicionó a Dios. ¿Cómo le dijo a Adán y Eva? Con que Dios te dijo, no es cierto, no vas a morir. Torciendo las palabras. Dice Santiago 3:5 en el mismo discurso de Santiago, un poco antes de su carta, un capítulo antes, les dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad que está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, es decir, todo lo arruina. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es pecado, hermano. Destruye, inflama la rueda de la creación. Es todo lo que tocan las palabras con mala intención, todo lo daña, todo lo destruye. Vas a lastimar a tu familia, vas a lastimar a la iglesia, vas a ser un lastre en tu trabajo si no controlas tus palabras. En el mismo pasaje base que tenemos, que es Santiago 4:11, en la segunda parte, después de hermanos amados, no hablen mal de los unos con los otros, dice, si se critican y se juzgan, estoy en la Nueva Traducción Viviente, disculpen. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Si se desprestigian y se están destruyendo entre ustedes. Santiago está diciendo que los que se juzgan y se critican entre ellos, entre hermanos, lo estás haciendo contra la ley de Dios, es decir, contra la voluntad de Dios expresada. Es decir, criticas y juzgas lo que Dios ha dicho. Y después dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esta persona que siempre está juzgando mal, con malas intenciones, viendo los errores de todos, con el ánimo de lastimar, es una persona que nunca hace nada, pero siempre está criticando. Como dice aquí, no es hacedor de la ley, sino que se pone en lugar de un juez. Y aquí es donde nos metemos en un conflicto, mi hermano. La palabra de Dios no nos está diciendo, pongan atención, que no podemos juzgar, porque nosotros juzgamos muchas cosas. Recuerda que la palabra de murmurar tiene que ver con traición, con difamar, con hablar mal, tiene que ver con una intención para destruir. Pero también nos habla de juzgar, es otra palabra. Esta palabra tiene que ver con juzgar mal, porque también podemos juzgar bien. ¿Recuerdas ese pasaje donde Jesús les dice que antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, tienes que quitar tu viga?
Y después les dice, una vez quitada tu viga, puedes quitar la paja de tu hermano. No está diciendo que no juzgues, sino te está diciendo, primero analízate tú. Primero ve lo que estás haciendo mal, corrige, y entonces vas a poder corregir a los demás. Y vas a poder juzgar bien. ¿Cómo sabes si puedes juzgar bien? Cuando son intenciones correctas, con la intención de edificar, no de destruir. A mí se me han acercado de manera muy específica el pastor y me ha hecho ver errores. Y yo no le puedo decir, como si hay hermanos que dicen, y me ha tocado. La palabra dice que no puedes juzgar. No, me está corrigiendo para mi edificación. Así es que si una persona se te acerca, hermano, y te corrige algo, considéralo. No le digas, tú no me puedes juzgar, aquí nomás juzgas. No, considera que es para tu edificación. Para eso Dios puso a un pastor para que lo haga con sabiduría. Porque cuando murmuramos, regresamos a la murmuración, solo estás pecando contra tu hermano, lo estás destruyendo. Y te pones en un lugar donde solo Dios puede estar. Dice la Escritura que ya no eres hacedor de la ley, sino ya te vuelves juez. Es decir, cuando murmuras contra tu hermano, te pones en la posición de Dios, aquel que juzga todas las cosas. El asunto es que hay un problema aquí, porque solo Dios puede ver el corazón, tú no. Solo Dios conoce todas las cosas perfectamente, tú no. Solo Dios puede dar un juicio perfecto. Y ya para terminar, Santiago 4:12 dice, nueva versión internacional dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Y viene una pregunta bien dura. Dice, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Solo hay un solo juez y legislador, aquel que tiene poder para destruir y salvar. Como dice la Escritura, ¿verdad? No teman de los que matan el cuerpo, ya después nada pueden hacer, sino teman más bien al que puede matar el cuerpo y después de esto echar al infierno. Es decir, que puede juzgar, que puede destruir. Dios es el único que puede salvar y destruir. Y luego hace una pregunta, tú en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Es decir, hermano, no murmures, no te pongas en el lugar de Dios. Solo Dios sabe cuáles son las cosas correctas. Porque el que murmura se pone como juez, pensando que él lo hace mejor que todos, pensando que él todo lo hace bien, que él no se equivoca. Así es que no podemos actuar como si nosotros conociéramos todas las cosas y aún las intenciones del corazón. No podemos ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. No hay más que un solo legislador y juez. En la Escritura, hermano, ya se me fue el tiempo muchísimo. Así es que ya voy a terminar, pónganse de pie. En la Escritura hay muchos ejemplos de murmuración, es decir, personas que hablaron con la intención de destruir. Desde la frustración hay características de las personas que hablan mal, que destruyen con sus palabras. El primero es orgullo, pensar que son mejor que los demás. Competencia, siempre quieren ser mejores que otros. Les pesa cuando alguien hace las cosas bien. Obviamente falta de dominio propio. Y esa necesidad carnal y mundana de sentirse superior que los demás, de querer ser tomado en cuenta en todo y que su opinión no solamente la tomen en cuenta, sino que su opinión sea la ley. Y obviamente esto es un ejemplo claro de inmadurez. Una persona que constantemente está murmurando, traicionando, lastimando las cosas que debe de proteger, es una persona inmadura. Como en el caso de Aarón y Miriam, cuando murmuraron contra Moisés, lo lees en tu casa, Números 12. Murmuraron contra Moisés y vieron una consecuencia. A María le dio lepra. La murmuración, mi hermano, no es un pecado pequeño.
no es algo en lo que no debamos de poner atención. Es un ataque interno, hermano, que se infiltra en tu casa, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu propio corazón y enferma el cuerpo, enferma todo lo que Dios te dio en tus manos, enferma la iglesia, la destruye. Y un hombre de Dios, un hombre de fe y obediencia, no destruye lo que Dios ha puesto en sus manos, si no considera que Dios le va a pedir cuentas un día. Y protege, cuida y edifica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias porque confrontas nuestros corazones. Gracias porque tú sigues alentándonos, Señor, a cambiar, a avanzar. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por favor, Señor, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue teniendo paciencia. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor, sino agrádate de hacer misericordia en nuestras vidas y haznos esos varones que tú quieres que seamos. A cada uno de mis hermanos y en mi vida propia, Señor, tócanos, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos asista, nos prepare, nos corrija, aunque duela, Señor. Porque yo junto con mis hermanos, Señor, quiero decirte esta noche que lo único que yo quiero en mi vida, sea 1 año, 2 años, unos meses, muchos años que tú me permitas, junto con mis hermanos, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero cuidar mi casa, quiero cuidar mi iglesia. Quiero ser un fiel embajador de tu palabra. Que no te avergüences de mi nombre. Que no te avergüences de mi manera de comportarme. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos asista en todas las cosas. Gracias, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar un aplauso al Señor por este tiempo.